todos, ya debéis estar viéndome y escuchándome bien, ¿sí? Perfecto. Pues vamos a empezar el webinar de hoy. Vamos a hacer esta pequeña introducción. Rubén va a explicar todo lo que son las mejoras y novedades de Business Central en esta nueva versión que ha lanzado Microsoft. Ya sabéis que lanza 2 anuales, la de abril y la de octubre. Luego haremos 5 minutos de preguntas y dudas que podáis tener. Podemos largarnos un pelín, ya que nos hemos atrasado estos 10-15 minutos inicialmente, y luego terminaremos la sesión. Para los que no nos conocéis, que hoy tenemos unos cuantos asistentes que son nuevos y no nos conocen ni a Camat ni a 480, pues os explicaremos brevemente quién es 480. Pues el grupo 480 es una empresa de software de Cloud Nicho, donde desarrollamos productos y servicios dirigidos siempre a la mejora de funcionamiento, seguridad de empresas, con un equipo ya debemos estar cercanos a las 300 personas, siempre alrededor de la tecnología, con presencia principalmente en España, donde tenemos la sede en Castellón y varias de las sedes de las distintas unidades de negocio, y también presencia en Estados Unidos. Estamos atendiendo ya a más de 1.000 clientes en 24 países y la empresa pues, bueno, está en un momento de crecimiento muy importante, ¿no? Dentro de 480, como grupo, tenemos varias unidades de negocio, que son las que veis reflejadas aquí en cuadraditos. Nosotros representamos hoy a Ecamat, que es la que tenemos primero, a la una, si fuera un reloj. El resto de unidades de negocio, Sophistic, Fama, DAM, Compass, Checking Plan, SN Online y Matrix, todas desarrollan actividades relacionadas con la tecnología, como podéis ver aquí. Algunos tratan temas de seguridad, gestión de activos, temas de CRM. Bueno, tenemos varias unidades de negocio que nos permiten llegar a cubrir pues distintos ámbitos tecnológicamente hablando para todos nuestros clientes. Y como Ecamat, pues como Ecamat, lo primero, y es relevante, pues somos Microsoft Solution Partner Business Applications, un nivel de certificación que se exige desde Microsoft, es el nivel de certificación máximo, que no tan solo atañe todo lo que es Business Central, sino otras soluciones tecnológicas dentro del ámbito de Microsoft. Al final, pues esto resalta el nivel de calidad y de servicio en todas las implantaciones que prestamos. Y para daros pues 4 datos más a nivel de Camat, en concreto 3, la empresa pues tiene ya algo más de 45 años de experiencia. Hemos desarrollado aproximadamente unos 650 proyectos en todo este tiempo, que salen más o menos unos 15 anuales, si hacéis la media. Tenemos soluciones verticales, tanto para el sector de distribución de alimentos y bebidas, como el textil, como fundaciones. Y por último, pues un dato que nos gusta señalar, que creemos muy relevante, es el promedio de permanencia del equipo de consultores, de personas que lideran los proyectos de implantación. Y este se encuentra en más de 18 años. Creemos que esa cifra refleja bastante bien el tipo de partner que somos y que queremos ser. Y hasta aquí sería mi parte introductoria. Mientras termino, os dejo algunas referencias para que podáis ver pues, distintas tipologías de clientes en distintos sectores. Como luego compartiremos la presentación, que de hecho se está grabando, pues podréis verlas tranquilamente. Y a partir de aquí, pues ya pasaremos a la siguiente parte, que ya es las novedades en sí, que va a llevar a cabo mi compañero Rubén. Así que vamos a hacer el cambio de silla y doy paso a mi compañero Rubén. Muy bien, pues si había expectación antes de empezar, con los problemas del director, todavía más. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué novedades trae esta versión de Business Central, Wave One de este año. Y las novedades más destacadas las hemos agrupado por áreas, ¿vale? Un poquito esto es lo que vamos a ver. Primero algunas muy genéricas a nivel de rendimiento y de experiencia de usuario, que eso todos lo agradecemos. Y luego por las diferentes áreas funcionales. Veremos que hay algunas que no tienen grandes novedades y hay otras en las que se han focalizado mucho en esta versión, especialmente en el área de fabricación, aquellos que
que la tengáis. Luego la presentación os la facilitaremos también. Veis aquí abajo habrá un enlace donde Microsoft en la propia página oficial explica en detalle todos estos puntos y estas novedades. Sabemos que vuestro tiempo es muy valioso y hay bastantes novedades, algunas más grandes que otras, así que intentaremos dar un paso por todas ellas para que tengáis una idea de cuáles son. Obviamente, si hay alguna en la que luego necesitáis profundizar más, pues con vuestro consultor o consultores habituales podéis contrastarlo, pero para que tengáis una visión general. Vamos a empezar por las de rendimiento y experiencia de usuario. ¿Vale? Una de ellas que ya nos habíais solicitado en versiones anteriores es que cuando vamos a ver algún adjunto que hay en cualquier ficha de la aplicación, pues al trabajar a través de un navegador, ¿qué es lo que ocurre? Nos propone descargar, ¿no?, el fichero localmente y luego visualizarlo. Aparte de que eso puede no ser demasiado seguro, pues tampoco es demasiado cómodo. ¿Vale? Ahora veréis que cuando los adjuntos sean archivos PDF, de momento con ese tipo de archivos, más adelante probablemente incluyan alguno más, pues directamente nos lo visualizará dentro del navegador, como veis en la imagen. ¿Vale? Si clicamos con el ratón sobre el adjunto, igualmente tenemos la posibilidad de descargar, pero ya podremos verlos directamente dentro de la ventana del ERP. Otra que también clamaba al cielo, el cuadro informativo que aparece a la derecha, que no había manera de redimensionarlo, pues ahora veréis que en la nueva versión de Business Central ya permite ajustar el ancho y el contenido. Como es una aplicación responsive, pues automáticamente se adapta. Así que esto seguro que se ha de agradecer. Simplemente comentar que estas configuraciones que se hacen se almacenan en el navegador del equipo donde se hace. ¿Vale? Entonces, si cambiamos de equipo, pues esa configuración habría que volverla a hacer. ¿Vale? Tamaño optimizado de las ventanas. Si recordáis históricamente, en Business Central, cuando por defecto entramos por primera vez en una ficha, por ejemplo, nos aparece en modo estrecho. Pero a veces demasiado estrecho, como se ve justo ahora en la captura, ¿no? Cuando hay cuadro informativo al lado parece que queda todo un poco apretado. Hay una nueva característica, como veis aquí en la pantalla, que se puede activar. Luego más adelante ya será automática, pero ahora tenéis que activarla. Entonces, la ventana, en lugar de verse así de estrecha, pues ya le da una dimensión un poquito más razonable. Una vez activamos esta característica, pues ya se ve un poquito mejor, que siempre se agradece. Otro es el tema de los idiomas. No sé si os ha pasado, ¿no? Cuando vais aquí a esta pantalla de mi configuración y vais a escoger el idioma, sale una lista interminable de todos los idiomas posibles que hay en Windows. Entonces, ahora el administrador podrá definir qué idiomas queremos que estén activos en la aplicación y entonces los usuarios, cuando van a escoger, como veis, pues solo aparecerán aquellos idiomas que quieran. Españoles hay un montón, pero podemos decir, pues este es el español que ha de escoger el usuario y ya está. Esta novedad es muy buena, sobre todo los que tenéis instalaciones grandes, donde hay alta concurrencia. Hasta ahora se había hecho con movimientos de almacén, el permitir que varios usuarios a la vez pudieran registrar transacciones simultáneas que implicaban movimientos de almacén, pero ahora se va ampliando, afortunadamente, en otras áreas importantes. Entonces, ahora, activando estas características que veis aquí en pantalla, lo que nos permitirá es que no haya tantos conflictos o colisiones cuando se registren movimientos de producto o de valor relacionados con los de producto, movimientos de proyecto y movimientos de recurso. Hay una característica para cada uno. Obviamente habrá casos en los que aún así habrá conflicto. Ella nos indica Microsoft en el enlace con más detalle que si dos usuarios están registrando simultáneamente movimientos del mismo producto, ahí sí que puede haber una colisión, ¿no? Porque están trabajando sobre el mismo producto, pero no en el resto de casos. Así que, aunque es algo que no se puede mostrar en la diapositiva, seguro que los usuarios lo agradecen. Es una mejora importante. Luego el tema de lo que se llaman los campos calculados. Los que no estáis familiarizados con la aplicación de Business Central, hay muchos campos que no tienen un contenido fijo, sino que es como una fórmula. Igual que en el Excel decimos, pues suma de esta celda a esta celda. Pues algo parecido en Business Central. Por ejemplo, saldo de clientes, saldo de cuentas, inventario de productos, etcétera. Hay muchas páginas que tienen muchísima información, ¿no? Y a veces un exceso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el usuario? Como la aplicación es tan flexible, oculta las que no le interesa y ya está. Pero
hasta ahora y era algo que ya ocurría en la versión o en la aplicación anterior llamada Navision. Aunque estén ocultos, el sistema lo seguía calculando, con lo cual a nivel de rendimiento no gana mucho, ¿no? Pues ahora por fin, si ocultamos campos de estos calculados en una página de la aplicación, ya no se calcularán. Pero para ello es necesario activar por ahora esta característica, ¿vale? Que veis aquí en pantalla. Se habilita y entonces el rendimiento obviamente mejorará. Agregar más columnas a varias páginas para obtener información. No os vamos a explicar ahora la lista completa, pero escuchando, ¿no?, muchas de las peticiones de vosotros, ¿no?, los usuarios finales que ahora podéis reportar directamente a Microsoft desde el icono de la ayuda, pues han decidido añadir muchos campos que la comunidad que utiliza Business Central considera que es importante que por defecto salgan en la aplicación. ¿Vale? Entonces, ahora ya veréis que muchas de ellas ya aparecen por defecto. No es necesario ni hacer ninguna personalización ni nada por el estilo. Mejoras funcionales, ya entramos en el área de finanzas. ¿Vale? Una característica nueva es opcional. Tenemos que ir a la configuración del área de compras y activarla, que es esta que veis aquí en la imagen en la parte inferior. Una vez activamos que queremos esta comprobación de totales, nos aparecen estos dos nuevos campos en los documentos de compra, en las facturas de compra en este caso, que serán obligatorias en el momento que activamos esa opción. Eso lo que nos obligará es, antes de poder registrar la factura, poner ahí el total y la base de IVA y el importe con IVA, el importe del IVA, de la cuota de IVA, en unos campitos en la cabecera, para que el sistema cuando registre compruebe que realmente cuadra y si no cuadra nos avise. Oye, que esto no es exacto, ¿vale? Tienes que ajustarlo en tu documento, ¿vale? Es un cambio sencillo, pero sin duda muy práctico para evitar esas diferencias. A nivel de informes financieros, lo que anteriormente se llamaban los esquemas de cuentas. Ahora tenemos varias mejoras en este aspecto. Hay algunas más sencillitas, como por ejemplo darle la opción de que los importes negativos, en lugar de salir en negativo, pues aparezcan entre unos corchetes. También el poder documentar el uso de estos informes, ¿no?, con un campo de texto extendido, ¿no?, donde podamos poner una descripción interna de para qué es ese informe financiero que hemos definido. También recordáis que recientemente en los informes, cuando podemos imprimirlo en formato PDF, Word o Excel, la mayoría de ellos, cuando es en formato Excel, ahora ya nos permite Business Central, ¿no? Coger ese Excel, darle la forma que queramos, añadirle tablas dinámicas, gráficos, lo que queramos, y guardarlo como plantilla, de modo que cuando volvemos a solicitar la impresión de ese informe, ya podamos utilizar esa plantilla. Bueno, pues ahora lo que nos permitirá es asociar esas plantillas de Excel a estos informes de cuentas por defecto, ¿vale? Para que directamente un informe financiero u otro nos salgan con esas plantillas diferentes. También podremos ver, como se acaba de ver en la imagen anterior, poner unos párrafos, unos textos de introducción y de final de informe, ¿vale?, para que aparezcan. Y tenemos un nuevo tipo de cálculo para estos informes financieros, ¿no? Podríamos acumular hasta una fecha desde tiempos inmemoriales. Ya le podremos decir acumular hasta la fecha, pero dentro de ese mes, lo cual nos da una posibilidad de hacer informes un tanto más flexibles. Y luego también tenemos la facilidad de que cuando vamos a crear una cuenta contable nueva, automáticamente el sistema nos avise si queremos abrir los informes financieros que están afectados por esa cuenta de mayor para ajustarlos. Seguimos adelante. Intento seguir adelante. No sigue adelante. La diapositiva siguiente no quiere salir, ¿sabes? Ahora sí. Madre mía, ya tenemos hoy. Suerte que Business Central no falla, pues. Dentro del área de finanzas, el requerir las clasificaciones de Intrastat en documentos, ¿vale? Esto lo podemos activar en la configuración de informes de Intrastat
de modo que cuando se vayan a hacer el registro de documentos intracomunitarios, pues no haya la posibilidad de que nos olvidemos de poner esa información, porque luego al hacer la declaración nos daría problemas. Vamos al área de proyectos. ¿Vale? La primera novedad que tenemos es que sabéis que el Business Central podemos trabajar con documentos específicos de almacén o sin ellos. Los documentos específicos de almacén, entre ellos están las recepciones, ¿no? Podemos crear un documento de recepción y añadir 1 o n documentos de compra que vamos a recibir, por ejemplo, y a su vez estos documentos pueden estar asociados a proyectos, con lo cual al registrar esa recepción, pues hace las imputaciones correspondientes y queda todo ligado con el área de proyectos. Hasta ahora eso no era posible cuando utilizamos documentos de recepción de almacén o los llamados documentos de almacenamiento interno, pero ahora sí que nos permitirá hacerlo. También en los diarios, los que eran financieros, ya teníamos esta opción cuando identificamos, ¿no?, los apuntes que estamos registrando con un número de documento. Si hay varios usuarios que utilizan diferentes secciones del mismo diario, pues daba problemas a veces, ¿no? Porque si uno registraba antes que el otro, entonces decía, uy, este número de documento ya se ha utilizado, tienes que utilizar otro. Y se añadió ya un botoncito para poder renombrar. Pues ahora esa opción también la tenemos en los diarios de proyectos. En lo que tiene que ver con el CRM de servicio, ¿vale? Han trasladado una funcionalidad que históricamente siempre había existido en Business Central y en Navision en el área de ventas, como era la facturación automática, ¿no? Cuando emitíamos albaranes de venta, pues había un proceso que nos permitía agrupar todos esos albaranes en factura, ¿no?, por cliente, etcétera, con lo cual era muy cómodo trabajar de esa manera. Sin embargo, no teníamos lo mismo con los envíos que se hacen desde el área de servicio, ¿vale? Pues ahora ya lo tendremos. Eso sí, no se llamará facturación automática de servicio. Han respetado un poco la nomenclatura inglesa, ¿no?, que es Combine Shipments, pues se llamará combinar envíos de servicio. Y este proceso funcionará del mismo modo, pero con los documentos del área de servicio. Y lo mismo con lo que tiene que ver con la flexibilidad para escoger qué modelo de documento queremos para esta área de servicio, ¿no? En otras áreas como ventas, compras, pues tenemos un lugar, como se ve en la captura de pantalla, donde nosotros a nivel de cliente incluso podemos especificarle qué diseño de documento queremos que aparezca para ese cliente. Teníamos los documentos de venta y ahora tendremos estos 4 documentos que veis en pantalla para la parte de servicio. De la parte de inventario y relacionado también con el tema de rendimiento y bloqueos y demás, se han hecho algunas mejoras con el proceso que hace todos los ajustes de costes de inventario, ¿no? En Business Central es muy potente el motor de costes, de manera que si nosotros hemos comprado un material, por ejemplo, lo hemos utilizado en una fabricación, se ha generado un producto acabado que ha heredado esos costes e incluso se ha vendido al cliente, si posteriormente nos llega la factura de compra de un componente que no teníamos y ha habido alguna variación, pues el sistema es capaz de hacer el ajuste de costes y trasladarlo para que veamos el margen real de la venta, ¿no?, ese ajuste de costes. Ese proceso que se lanza periódicamente o se puede programar a diario, pues es un proceso que depende del tipo de valoración de existencia que tengamos, ¿no? Si es precio medio, por ejemplo, pues puede ser más pesado. Entonces, este proceso se ha revisado. Se han detectado y eliminado los cuellos de botella para que sea más rápido. También se permite que al lanzar este proceso, cada vez que se calculen los ajustes para una referencia, un producto, eso quede guardado y pase al siguiente, de modo que si hay algún problema no se pierda todo el trabajo hecho, con lo cual se va guardando parcialmente todo lo que se ha hecho. Y finalmente, como se ve en esta pantalla, tenemos una nueva herramienta para poder decidir para qué referencias, para qué periodo o incluso para qué pedido de ensamblado de producción queremos hacer el ajuste de inventario, para no tener que hacerlo para toda la referencia, sino solo para lo que afecta a una orden de producción o de ensamblado, lo cual es una evolución considerable de esta herramienta y que sobre todo mejora rendimiento y evita conflictos cuando hay alta concurrencia. En el área de fabricación, aquí cogemos aire
porque hay muchas mejoras en el área de fabricación. Probablemente a los que ya trabajáis con este ámbito os serán más familiares, ¿vale? La primera es muy sencillita. Hasta ahora, una referencia de producto, podríamos decir que la bloqueábamos para compras o la bloqueábamos para ventas, por ejemplo, y recientemente también para CRM de servicios habilitó este bloqueo. Pues ahora tenemos la posibilidad también de establecer este bloqueo para artículos, lo que tiene que ver con fabricación e incluso para las variantes de producto, ¿vale? Lo que tiene que ver con la salida de fabricación, para evitar que se hagan salidas de fabricación de esa referencia. Esta es muy buena. Esta la hemos estado esperando mucho tiempo, lo que hemos trabajado con fabricación, que es el poder deshacer cosas, ¿no? Porque era un poco, habla ahora o calla para siempre, ¿no? Cuando registras en fabricación. Sí que es cierto que cuando registramos un consumo que era incorrecto o una salida de fabricación que era incorrecta, desde un diario de producción, pues podíamos revertirlo, pero era bastante laborioso, ¿no? Teníamos que decirle, pues esta salida de fabricación la revierto en negativo y lo liquido con este movimiento que hice en su momento, ¿no? Entonces, se podía hacer, pero era bastante laborioso. Ahora, tanto a nivel de movimientos de producto, de esa orden de producción, como a nivel de movimientos de capacidad de esa orden de producción, tenemos la acción de poder deshacer o retroceder esos movimientos con una sola acción, ¿vale? Automáticamente el sistema nos registra todo lo que es necesario. Otro problema que teníamos era cuando intentábamos terminar, como se ve aquí da error, ¿no? Eliminar una orden de producción cuando ya tiene movimientos que se han hecho. Y digo, no, es que me he equivocado, los he retrocedido ya, pero como tiene movimientos no puedes cerrar la orden. Pues ahora activando esa nueva opción que habéis visto en configuración de fabricación, lo que nos permitirá no es eliminar la orden de producción, sino aunque no hayamos fabricado nada, porque hemos retrocedido los movimientos, la podremos terminar, la podremos finalizar, lo cual para los que trabajáis con fabricación es un gran avance. Y también en lo que tiene que ver con los pedidos de subcontratación, cuando esa orden de producción ha derivado pues, en un pedido de compra de servicios para hacer esa orden, nosotros desde un albarán de compra de mercancías sí que podíamos deshacerlo, pero no cuando era de subcontratación, ¿vale? Y ahora pues eso ya será posible. Y luego pues esto también clamaba al cielo, porque a veces ocurría, ¿no? Que terminabas una orden de producción porque decías, ya está todo hecho, la cierro y ya está, pasa el histórico y queda todo atado, pero nos habíamos dado cuenta de que faltaba imputar algún coste, alguna cosa que se nos había olvidado. Y eso ya estaba cerrado, ¿no? Tenemos que hacer una orden de producción de rectificación donde consumíamos el mismo producto que íbamos a fabricar añadiéndole esos costes y era un poco laborioso. Pues ahora, desde órdenes de producción terminadas, podemos volverla a abrir para seguir imputando lo que falte y finalizarla. El tema de los costes de fuera de inventario. Esto, como partners, estábamos un poco entre la espada y la pared porque habíamos recibido algunas quejas muy razonables, pero no teníamos alternativa, ¿no? A veces cuando fabricamos hay productos que no estocamos, pero que tenemos un suministro regular, ¿no? Podría ser el agua, podría ser gas. No lo estocamos, pero sí que tiene un coste, ¿no? Entonces, ese tipo de productos se configuran como de tipo fuera de inventario, no hay un control de esto, pero sí que se van imputando en la orden de producción. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero la queja venía cuando esos costes, como era un producto fuera de inventario y lo que producíamos sí que era un producto de inventario, no se trasladaban a un producto fabricado. Entonces, teníamos que hacer algún invento, ¿no? Con un movimiento de capacidad, ¿no? De mano de obra, digamos, ficticio que equivaliese a ese producto fuera de inventario, lo cual no tenía mucho sentido, ¿no? Pues ahora tenemos esta nueva opción que veis en configuración de fabricación que una vez activada nos incluirá esos costes de producto no inventariable dentro de la producción contra el producto que hemos fabricado e incluso cuando veamos la estructura teórica de ese producto en la pantalla esa de coste por partes o partes costes, pues también se incluye. Así que esto sin duda que es una mejora que valoramos. Para aquellos que trabajáis con coste estándar a nivel de fabricación, desde hace algunas versiones ya se nos permitía el poder especificar para una variante en concreto en las SKU, en las unidades de almacenamiento que se llama en español, que se utilizaba una ruta o unos componentes diferentes, ¿no? Por ejemplo, si lo fabrico en Madrid o lo fabrico en
Huelva, pues utilizó centros de máquina diferentes, con componentes diferentes, etcétera, pero eso no se veía reflejado en el cálculo de coste estándar o teórico. Pues ahora ya tendremos incluso una acción en las unidades de almacenamiento para poder calcular ese coste para esa combinación de producto, almacén y variante. Esta, bueno, la hemos puesto aquí porque la ha puesto Microsoft. Es, a nivel de mejora quizá no es demasiado relevante. Es la posibilidad de poder imprimir los códigos de barras desde una orden de producción en base a lo que hemos registrado ya en esa orden. Eso sí, es un formato flexible porque es un informe cuyo diseño podemos modificar en Word, pero está muy orientado a cuando hacemos fabricación con seguimiento de producto, es decir, con número de serie o número de lote. Entonces nos pinta el número de serie o lote, pero eso creo que es algo que ya tenéis todo resuelto. Hay una funcionalidad que vimos recientemente en la versión anterior, que es la posibilidad de poner documentos adjuntos en maestros, maestro de clientes, maestro de productos, etcétera, y decirle a qué áreas se deben heredar. ¿Vale? Se debe heredar a pedidos de venta, se debe heredar a pedidos de compra. Entonces, cuando creamos ese documento, esos adjuntos del maestro del cliente y del maestro de producto, pues se heredaban en ese documento. Ahora se ha añadido la posibilidad también de configurar eso para el área de fabricación, lo cual nos permite ir a una ruta, por ejemplo, de producción, ponerle ahí unos adjuntos con las instrucciones de montaje o lo que fuere, y eso, al crear la orden de producción, automáticamente se heredará, ¿vale? Para tener ahí más a mano esas instrucciones. Esto también era una limitación que teníamos hasta ahora. En muchas ocasiones, cuando se fabrica y trabajamos con kilos o con litros, pues es un estimado lo que vamos a necesitar, pero no se puede precisar al gramo, ¿no? Y ahí había un poco de limitación cuando utilizamos todo el área de almacén avanzado, donde hay documentos de picking, ¿no? Para recoger el material y llevarlo a producción, en el que no nos permitía llevar más de estrictamente la cantidad teórica que necesitábamos. Entonces, si trabajamos con sacos de 50, no podemos coger medio saco para llevarlo a la máquina, ¿no? Tenemos que llevar un saco entero. Entonces, activando esta opción que veis en pantalla, nos permite en el propio picking llevar más cantidad de la que teóricamente se necesita, con lo cual nos da mucha flexibilidad que llevamos esperando. El tema de reprogramar pedidos de producción es el tema del plazo de seguridad. Sabéis que cuando planificamos, aparte del plazo estricto que nos da el proveedor o que tenemos según la ruta de producción, podemos poner como un pequeño colchón, sobre todo si hay operaciones encadenadas, ¿no? Para que nos dé un pequeño margen, que es lo que se llama el plazo de seguridad. Eso cuando el sistema planifica y proyecta lo tiene en cuenta, pero ahora activando esta opción en configuración, lo que nos permitirá es que cuando manualmente atrasamos una orden de producción, por ejemplo, y vamos a superar la fecha de vencimiento que había originalmente, pues nos va a avisar de que aplicará ese plazo de seguridad también en esos cambios manuales. Y además, como veis en la captura, en la orden de producción quedará reflejado, ¿vale? Que se ha hecho una reprogramación manual. Omitir el picking en los métodos de baja manual para componentes. Esto nos ocurría que los componentes en Business Central se puede decir que se consuman automáticamente, ya sea al iniciar la operación, todo el teórico, ¿no? Como cuando cocinamos, o proporciona las unidades que fabricamos. Pero también puede haber que hayan imputaciones manuales, ¿no? Que queramos que el operario nos diga realmente cuánto ha gastado de ciertos componentes. Aquí, cuando trabajamos con almacén avanzado y se hacía un picking, pues estos consumos manuales sí o sí nos obligaba a hacer un picking para traer el material, ¿vale? Pero no había la opción de trabajar con la ubicación de estilo Kanban, ¿no? Que hay ya ahí en máquina, ¿no? Que tenemos esos productos ahí y los vamos cogiendo a demanda. Entonces, ahora se ha añadido una nueva opción. Además de la opción manual, que antiguamente obligaba sí o sí a hacer picking, tendremos la opción de manual y picking. Entonces, cuando activemos esta característica que veis en pantalla, simplemente que sepáis que os dirá que tiene que rehacer las rutas para que todas las que antiguamente tenían manual pasen a manual y picking, porque era lo que había antes, ¿vale? Y dejando la nueva opción manual para esta nueva configuración. ¿Qué ocurría antes cuando teníamos almacén avanzado? Acabábamos una orden de producción y ese material quedaba en la ubicación de pie de máquina.
pues teníamos que hacer manualmente un documento, ¿no?, de ubicación o almacenamiento interno para que el sistema nos proponga, ¿no?, ese material donde tendría que colocarlo dentro del almacén. Bueno, pues ahora ya no hará falta hacer ese paso manualmente, sino que tendremos una acción en la propia orden de producción para decirle que queremos ubicar ese material. Hay que activar esa opción en la ficha del almacén y ya podremos agilizar esa tarea. Herramientas de diseño de productos, ¿vale? Aquí, en esta diapositiva, vamos a mostrar varias pequeñas mejoras que han hecho para que sea un poquito más ágil, ¿vale? Un botoncito para poder seleccionar varios productos de la lista para crear una nueva lista de materiales. También, esto ya lo teníamos antes, el poder editar los componentes en un Excel, que quizás es más cómodo. Tenemos una nueva acción para ver la versión de lista de materiales activa. Seguramente os había pasado una vez que ibais a la lista de materiales y decíais, pero no me cuadra con lo que está haciendo porque había una versión que era la que estaba activa. Pues ahora directamente podemos ir a ver la versión que hay activa. Tenemos una nueva ventana en la que podemos comparar diferentes versiones de listas de materiales para ver las diferencias de manera más gráfica, que sustituye a lo que había anteriormente, que no era tan visual. Y también podemos calcular el código de nivel más bajo desde la propia lista de materiales. Los que estáis familiares con fabricación, esto seguramente os sonará más, ¿vale? Vamos a la parte de inteligencia artificial. ¿Vale? Ahora veréis, cuando deis el salto a la versión 2025 Wave 1, que es la versión número 26 de Business Central, que en las fichas aparece este recuadro arriba a la izquierda, ¿vale? Es opcional el que lo utilicemos o no, pero lo que va a hacer es recoger toda la información que hay de esa ficha y de los movimientos relacionados con esa ficha para hacernos un pequeño resumen, ¿vale? Que a primer golpe de vista pues podamos hacernos una idea de ese cliente, qué tipo de cliente es y en qué situación está. Luego también veréis en los campitos, como está ahí resaltado, que aparece el icono de Copilot, ¿vale? Esa varita mágica, que en algunos casos, no en todos, pues nos puede ayudar a rellenar ese campo con cierto criterio, ¿vale? Por ejemplo, pues crédito máximo en base al histórico que tenga de facturas, retraso de pagos y tal, pues nos puede hacer una propuesta, etcétera, ¿vale? Ya veremos que, bueno, tendrá que ir aprendiendo el sistema, pero si veis ese icono que sepáis qué es eso. ¿Vale? El tema de chatear con Copilot no es exactamente una novedad de esta versión, porque ya apareció en los últimos releases de la versión anterior, la versión 25, ¿vale? Pero clicando aquí el icono de Copilot, a la derecha podemos escribir y hablarle con lenguaje natural a la aplicación. Podemos preguntarle cómo hacer ciertas acciones, para qué sirve cierto campo, etcétera. E incluso que queremos hacer ciertas acciones, ¿vale? Recientemente hicimos otro webinar donde hablamos más en detalle de esto, pero podríamos decirle, oye, pues necesito ver los movimientos de cliente que estén abiertos, agrupados por nombre de cliente y por número de documento, ¿vale? Y automáticamente nos dice, sí, eso lo puedes encontrar en movimientos de cliente y puedes hacerte una vista de análisis en la que tengas todo eso agrupado. ¿Sabéis? Esa funcionalidad que es como una tabla dinámica directamente en la aplicación y automáticamente ya nos la crea, ¿vale? Y sigue ahí Copilot por decir, ay, me he olvidado esta columna. Añádeme, por favor, también la fecha de registro y el importe tal, ¿vale? Pues eso ya es oficial, digamos, en la versión 9, en lo que había salido en una preview en la versión 25. Luego, para conciliar documentos electrónicos. De esto hablaremos un poquito más adelante, del tema de factura, ¿vale? Pero ahora Copilot lo que nos va a ayudar es a casar lo que nos está llegando por documento electrónico con lo que tenemos en el sistema, ¿vale? Del mismo modo que lo hacía en ventas, ¿no? Cuando un cliente nos enviaba un correo electrónico y nos decía, quiero 4 sillas modelo tal y una pizarra y un no sé qué. Entonces, leía semánticamente ese contenido y nos hacía una propuesta de lo que nos estaba pidiendo el cliente, pues hará algo parecido de cara a compras a través de esta área de documentos electrónicos, ¿vale? Y hablando de Copilot, una de las cosas que ya nos permite Microsoft mediante Copilot Studio es el poder definir qué orígenes de datos queremos que Copilot se nutra para que podamos tener esa conversación con lenguaje natural en base
a documentación que no es estrictamente del estándar de Business Central. Podemos hacer lo mismo que con Business Central. En próximas versiones nos van a permitir integrar esto ya directamente en Business Central, pero ahora ya con esta herramienta podemos integrarlo, por ejemplo, dentro de Teams. ¿Vale? Y tendremos como un compañero de trabajo más, que será ese copilot que conoce mucho de toda esa documentación que se ha leído, será capaz de hacernos un extracto y respondernos preguntas. Para que hemos tenido algún problema con la conexión, hemos ido sobre seguro, os vamos a enseñar una grabación para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Como veis aquí estamos dentro de Teams, tenemos el agente de Catex, en este caso de uno de nuestros verticales, y fijaos que nosotros aquí podemos preguntarle con lenguaje natural cómo podemos hacer alguna cosa. La respuesta de Copilot pues no es simplemente un copia y pega de la documentación que tiene, sino que es un resumen. ¿Veis donde pone liquidado? En la respuesta que pone un 1 y un 2, ahí podemos ver el origen de la información, pero no es un copia y pega, sino que Copilot, la gracia que tiene es que entiende semánticamente el contenido y nos hace un resumen, un extracto, para que vayamos al grano y sepamos qué es lo que hemos de hacer, ¿no? Como cuando le preguntamos a nuestro consultor, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Él ha leído mucha documentación y nos hace un resumen, pues algo parecido, ¿vale? Y fijaos que podemos seguir el hilo de la conversación que ya hemos tenido con Copilot. Si veis las respuestas que le vamos dando es al hilo de esa conversación, y Copilot lo tiene en cuenta. Podemos preguntarle incluso, oye, pues, ¿por qué creas un borrador de compra, ¿no? Como en este caso. Y él nos va explicando con lenguaje natural. Así que es una herramienta muy potente que puede dar mucha versatilidad a los usuarios, ¿no? Especialmente cuando empezamos a trabajar con un área nueva o cuando se incorpora algún empleado nuevo a la compañía. Así que de esta manera, pues, ganamos mucho. Si la pregunta es más compleja, pues obviamente nos dará más pasos. Muy bien, pues seguimos adelante. Cosas que veremos próximamente con inteligencia artificial. ¿Vale? El chatear con Copilot para aprender a utilizar aplicaciones complementarias. ¿Vale? Hasta ahora el Copilot integrado que tenemos es solo de la parte estándar. Como os decía, en breve, para todas esas extensiones o apps que instalemos complementarias de Business Central también será posible. Podremos utilizar el agente de venta, que ahora os enseñaremos un muy breve ejemplo porque vamos un poquito justos de tiempo, pero que combinará todas esas funcionalidades que nos ofrece Copilot, ¿vale? Para agilizarnos, ¿no? Para que sea un compañero, un copiloto de los vendedores que puedan dar respuesta más ágil a los clientes. Y también lo que tiene que ver con automatizar las cuentas a pagar mediante Copilot para que nos haga propuestas e incluso con esta nueva funcionalidad del tema de emisiones, sostenibilidad y demás, pues también para que nos haga una propuesta. ¿Vale? Tenemos aquí un breve vídeo de este agente de ventas que se publicará oficialmente en el mes de junio. Este vídeo lo que enseña de manera muy sencilla es que es muy fácil de configurar. Simplemente hemos de ir a este asistente, asociarle un buzón de correo para nuestro agente de ventas. Entonces, todos los correos electrónicos que nuestros clientes le vayan enviando a este agente de ventas, pues lo que va a hacer Copilot es interpretar semánticamente ese correo, qué le está pidiendo el cliente, y como es un copiloto, no es un piloto, no os preocupéis, no le va a responder directamente al cliente, pero sí que al vendedor, a la persona, le irá diciendo, mira, he recibido esto y yo lo que creo que te está pidiendo es esto. Y nos dará una respuesta completa de lo que ese cliente está pidiendo. Obviamente, si no es eso o hay que hacer algún ajuste, pues lo podemos hacer, pero ya nos facilitaría mucho el trabajo. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo en el que se pone un correo electrónico como si fuera de un cliente, en el que bueno, pues nos pide una serie de referencias que tienes por ahí de este tipo de productos. Y Copilot lo que va a hacer es entender lo que está pidiendo el cliente, revisar en la base de datos del ERP qué cuadra o qué coincide con esa petición que está haciendo el cliente, ya sea por familia de producto, por atributos de producto, etcétera, etcétera, y hacer una propuesta al agente de ventas, que es una persona, con lo que podría ser una posible respuesta. ¿Vale? Aquí vemos cómo el agente de ventas pues, ha recibido ese correo y cómo aquí podemos ver la propuesta de respuesta que nos haría.
educadamente, le agradece mucho lo que le ha pedido y de las diferentes familias que le ha pedido información, pues le pone cuáles son las referencias que tiene. Lo veremos más adelante en el mes de junio, ¿vale? Pero el tema de inteligencia artificial pues está evolucionando mucho. Vamos a ir un poquito más rápido con las siguientes y luego si tenéis alguna duda ya la resolvemos luego. Tema de Shopify, ¿vale? Todas estas mejoras que veis aquí en pantalla pues son evoluciones que va haciendo tanto el fabricante de Shopify como Microsoft en lo que tiene que ver con el conector, ¿vale? Que se integra con la aplicación. Muy interesante el último punto, ¿no? Tener siempre la actualización última del conector. ¿Por qué? Porque Shopify cambia ese conector cada 3 meses y lo mantiene los anteriores durante 12 meses. Para nosotros es una tranquilidad el que fabricante como Microsoft se comprometa a tener este conector al día. ¿Vale? Por eso todas estas mejoras que van surgiendo son interesantes, pero también la adecuación, ¿no? A esos cambios que va haciendo Shopify en su conector. Por eso es importante siempre tener un producto en SaaS como Business Central para estar siempre a la última. Tema de suscripciones, ¿vale? También es un área funcional nueva. Sacaron un poquito a contrapié en la versión anterior. De hecho, a nivel oficial, Microsoft, recordad que a finales de junio se aceptó incorporarlo en Business Central y en octubre se lanzó la versión oficial. Así, bueno, algunos que la habéis podido chafardear un poquito, veis que faltaba alguna cosita, ¿no? Incluso traducciones que no estaban correctas y demás, ¿vale? Se han ido haciendo algunas mejoras que la comunidad ha ido solicitando, sobre todo muy interesante esta que veis aquí. Si en el buscador ponéis Contoso, ahora hay una herramienta para generar datos de demostración de diferentes áreas. Pues ahora ya se ha incorporado como área la de suscripciones, con lo cual toda la configuración y algunos datos de ejemplo ya nos los genera, con lo cual es mucho más fácil el aprendizaje y el rodar con esta aplicación, ¿vale? Algunas de las mejoras son las que veis aquí en la lista. Poder crear líneas de contrato de suscripción manualmente, que hasta ahora no era posible. Poder agregar el coste unitario en las líneas de suscripción para luego ver los márgenes de manera más sencilla. Y el seguimiento o refacturación, ¿no? A veces, cuando tenemos suscripciones, pues se factura en previsión, ¿no? Un recurrente estimado, pero si se supera el consumo, por ejemplo, el servicio contratado, pues nos permite refacturar con esa diferencia de manera sencilla. Entonces, no era posible. Algo similar ocurre con la parte de sostenibilidad, ¿vale? La primera versión que sacaron era muy sencilla. Microsoft incluso sugería alguna otra solución que era más completa en esa fecha, pero su compromiso de seguir evolucionando esto, porque es un requerimiento a nivel europeo, así que ellos apuestan por darle más versatilidad, ¿vale? Pues aquí tenéis algunas de las mejoras que se han añadido en este área, ¿vale? Aparte de tener datos de demostración, igual que en el área anterior, pues todas estas características que veis aquí también se añadirán al especificar valores de sostenibilidad predeterminados en las diferentes entidades, capturar datos de sostenibilidad en los diarios generales, usar la gestión de agua y los residuos de forma sostenible y habilitar la sostenibilidad de la cadena de valor de alcance 3 para ensamblajes y transferencias, ¿vale? También proporcionar datos de carbono equivalente para las ventas en función de automatización alcance 3. Voy demasiado rápido porque vamos un poquito atrasados. Bueno, y las que veis aquí. Iniciar la cadena de valor en el proceso de compra para alcance 3 también de sostenibilidad. Usar la cadena de valor de alcance 3 de sostenibilidad en fabricación y usar la nueva categoría de emisiones fuera del alcance. Documentos electrónicos. Esto también es muy interesante porque en breve va a ser ya obligatorio. Siguen evolucionando esta herramienta, ya está publicada. La verdad es que el enfoque nos parece muy bueno, pero somos conscientes de que hay algunas limitaciones. Por ahora, lo que es la estructura del XML tiene la información imprescindible que se exige a nivel legal, pero hay otros contenidos recomendables que tarde o temprano acabarán añadiendo. Y también echamos en falta el que no incluye el DIR3, que sabéis que es imprescindible para administraciones públicas. No quiere decir que no vaya a estar,
¿vale? Pensad que esta es la primera versión que sacan y no paran de evolucionarlo, tienen un compromiso fuerte con esto. Pero tampoco os preocupéis porque tenemos una solución paralela que ya estamos utilizando desde hace algunos años, precisamente por administraciones públicas, ayuntamientos, etcétera, que lo exigen, que ya contempla todo esto, ¿vale? Nuestra solución seguramente la adecuaremos como complemento de la de Microsoft, porque la verdad es que el enfoque es muy bueno, pero no sufráis porque llegado el momento, si esto hace falta, por un lado u otro lo tendremos listo, ¿vale? Y por último, ya acabamos aquí, otras novedades que nos han parecido interesantes. Una es que en Reino Unido, lo que es la localización del país, ya no será una instalación independiente específica para ese país, como ocurre con la mayoría de países, sino que se instalará la versión internacional y sobre la versión internacional una extensión con toda la fiscalidad local del país. Ese es el futuro. Han empezado por este país, ¿vale? Pero eso lo que nos permitirá es, sobre todo lo que sois multinacionales, ¿no? Que tenéis varios países, pues poder trabajar incluso en un mismo entorno, facilitar las actualizaciones también, ¿no? Sobre la versión internacional, etcétera. Y luego el que en el modo de análisis, que es muy potente, ¿no? Que es como una tabla dinámica, solo podemos trabajar con una tabla, pues lo que va a venir a futuro, aquí os damos algunas capturas que nos da el fabricante, podremos relacionar algunos de esos campos con otras tablas, con lo cual la potencia será mucho mayor. Y hasta aquí esta parte de presentación. Disculpad el pequeño retraso. Y no sé si tenemos por ahí algunas preguntas. Voy a invitar a Roger a que se una a mí. Vale, pues vamos a aprovechar unos minutillos para hacer algunas de las preguntas. Hay bastantes relacionadas con el tema de facturación electrónica, así que intento lanzarla y cada uno de vosotros va contestando según lo considere. Venga, adelante. ¿El tema de documentos electrónicos cumplirá con la normativa de la ley Crea y Crece y la ley antifraude? Sobre este caso, las preguntas son muy numerosas. De hecho, casi el 90% de los clientes habéis preguntado al respecto. Aquí, como no puede ser de otra manera, Microsoft está trabajando para poder dar cobertura a toda la normativa de la ley. Aún no está publicada a falta de los últimos requerimientos técnicos y lo que está haciendo pues está trabajando en lo que será el módulo, la solución, donde se van a aplicar estas últimas modificaciones. En cualquier caso, y para que estéis todos tranquilos, si Microsoft no diera tiempo, que lo va a dar, una solución para ello, nosotros como partner daríamos una resolución a todos nuestros clientes. Vale, muchas gracias, Roger. De nada. Paso con otras que nos preguntan qué coste tienen las actualizaciones de versión de Business Central. Vale, las actualizaciones como tal no tienen ningún coste, son automáticas. Microsoft va lanzando la web, lo que hemos presentado hoy, y está incluido en lo que es el software as a service, la licencia de software como servicio. Para los que ya trabajáis con nosotros o para los que tengáis interés lo hablaremos detenidamente, existe un servicio de proyecto activo que lo que hace es un servicio que ofrecemos a nuestros clientes para garantizar que ese cambio de versión se realiza sin ningún problema y sin entrar en conflicto con las adaptaciones que podáis tener. Pero no tiene un coste como tal la actualización de versión. Perfecto, gracias. El tema de Copilot también es bastante interesante. Hay algunas preguntas relacionadas con lo que has mostrado, Rubén. Nos preguntan si tiene un coste asociado y si solo está en versión cloud. Vale. Respecto a los costes, la buena noticia es que no tiene costes. Está incluido en lo que es la solución como tal del ERP. Iba a decir la mala noticia, no. La buena noticia también es que está solo en SaaS. Y digo buena porque los que no lo estáis todavía, cuando lo estéis veréis que eso es muy buena noticia. Luego, a partir de aquí, otro tema son nuestros agentes propios de Copilot que tenemos para nuestros verticales, donde bueno, lo que hay que hacer es instalarlos y luego Microsoft lo que hace es un licenciamiento que va en función del uso, del consumo, que no es relevante, no es muy relevante. Aquí, si os interesa algún tipo de valoración, podéis contactar con nosotros y os lo haremos llegar sin compromiso. Perfecto, muchas gracias. Lanzamos una última. En el módulo de sostenibilidad que hemos mostrado,
¿Cómo se calculan los valores de emisión de CO2? Sí, se lo respondo yo, ¿no? Sí, es mejor tú, sí. Pues hasta la fecha se podía hacer, pero de manera un poquito manual. O incluso en el caso de facturas de compra a través de un diario se podía hacer. Con las mejoras de la última versión podemos configurar unos parámetros para que se realicen esos cálculos de emisión de CO2 en base a diferentes tipos de documentos, pues, ya sean transferencias entre almacenes, ventas, fabricación, con lo cual así se facilita cumplir con la norma legal de una manera un poco más automática. Pero es un módulo que seguirá evolucionando seguro. Perfecto, gracias. Voy a lanzar una última. Nos preguntan sobre una mejora funcional del módulo de fabricación, si los artículos de fuera de inventario aplica también para ensamblado. Pues no lo sé, porque yo particularmente no me he peleado mucho con los pedidos de ensamblado. Estoy más focalizado en el tema de fabricación, pero lo probaré y os lo digo en breve. No estoy seguro porque ese parámetro nuevo que hemos visto se activa en la tabla de configuración de fabricación, no en el área de ensamblado, ¿vale? Lo confirmaremos y a ver si hay suerte. Y si no, recordad que se pueden hacer solicitudes y os escuchan, porque muchas de las mejoras que hemos visto hoy, que había una lista larga, son fruto de que la comunidad de usuarios de Business Central sugiere cambios. Lo que es muy importante que lo que se sugiera tenga muchos votos, porque es lo que a ellos les ayuda a priorizarlo. Sí. Así que en lugar de añadir una nueva consulta, es mejor buscar si alguien lo ha propuesto y añadir un voto. Y si no en la siguiente versión, pues en la otra seguramente lo tendrán en cuenta. Igualmente lo probaremos por curiosidad, es una buena pregunta. Sin más, gracias a los asistentes, gracias Roger, gracias Rubén y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Hasta pronto. luego. Chao.